Muy bien, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Y dice de la siguiente manera: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y versículo 42, hermanos: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos. Señor, en esta mañana nuevamente nos presentamos, y lo hacemos con una disposición no mundana, no altruista, sino con una disposición escritural, con una disposición que solamente Cristo, por medio de su Santo Espíritu, puede colocar en cada uno de sus escogidos. Señor, qué privilegio es estar hoy junto a mis hermanos. Qué gozo es poder predicar tu palabra. Señor, gracias por haber escogido a este pobre pecador y estar usando sus labios, que son torpes, sus ojos, sus manos y todo su ser, para que seas tú, Señor, quien se lleve la gloria. En esta hora, Señor, yo ruego a ti para que tu Santo Espíritu nos guíe, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, para que tu palabra bendita sea predicada y corra como ríos de agua viva. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos por ellos, nos arrepentimos por nuestra terquedad, nos arrepentimos por hacer las cosas a nuestra manera todavía. Ayúdanos, Señor, para que todos en esta mañana tengamos quietud y podamos ver a Cristo a través de las Escrituras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, buenos días para todos. Para mí es un gozo, hermanos, en esta mañana. Y realmente, hermanos, es un privilegio que el Señor, por gracia, me haya escogido, como por supuesto ha escogido a muchos y los seguirá escogiendo, para que ellos puedan predicar su palabra, para que ellos puedan ser agentes de cambio, pero por la Escritura. Qué gozo, hermanos, es en esta mañana poder llevar la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, entonces continuamos con nuestras doctrinas. Desde hace 2 semanas atrás estamos llevando la vida de Jesús, hermanos. Y es una de las doctrinas que para nosotros como creyentes, hermanos, deben ser importantes, fundamentales. Si nosotros queremos realmente adorar al Señor por lo que Él es, debemos conocer su vida, ¿cierto, hermanos? Debemos saber quién era Jesús
¿Qué hizo Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? ¿De a dónde venía? ¿Qué hizo? Y hermanos, y entender que Él vendrá por segunda vez. Y vendrá por una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, una iglesia transparente. Hermanos, lo que en esta mañana estamos haciendo es sencillamente preparándonos, es sencillamente disponiendo como el Señor le place nuestra vida para que nosotros, hermanos, un día, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga por nosotros o por su iglesia, pues realmente, hermanos, no pongamos ninguna excusa y estemos preparados. Miren, hermanos, hoy 24 de diciembre del año 2023, el Señor nos vuelve a dar una nueva oportunidad para que le adoremos, para que nos arrepintamos y para que vivamos para Él, hermanos. Esta mañana, hermanos, para mí es un gozo tocar este tema llamado los sufrimientos y la muerte de Jesús. Los sufrimientos y la muerte de Jesús. Pero présteme cuidado, si nosotros entramos a dar este tema y lo damos bien, acertadamente, si lo damos de la manera clara, usted va a poder entender, hermanos, que desde el principio de la encarnación el Señor Jesucristo comenzó a vivir los horrores del infierno. Desde ese mismo instante, no cuando Él está en la cruz, sino en el mismo instante en que el Señor nace, Él comienza a vivir los horrores del infierno. Como lo vamos a ver más adelante, recordemos que el Señor era santo y Él se despojó. Él vino a esta tierra con un propósito y con una misión. Y dentro de los propósitos, hermanos, era librarnos a nosotros de la ley que nos condenaba. Pero también, hermanos, era cumplir la ley perfectamente y darnos a nosotros, los que un día creeríamos, como lo enseña Juan 3:16, vida eterna. No sé, hermanos, si usted es claro en eso. Cuando hablamos de los pasos de la humillación de Cristo, debemos entender que estos comenzaron, amados hermanos, con el nacimiento o la encarnación, como también se le conoce. Pero también, hermano, usted lo puede ver en su vida. También lo puede ver, hermano, en su sufrimiento, en la muerte, en la sepultura. Hermanos amados, podemos verlo también en el descenso al infierno, el cual hablaremos más adelante. Pero mi punto, hermanos, en esta breve introducción es entender que Cristo, hermano, lo entregó todo por la iglesia, por su novia, por su futura esposa. El Señor, hermano, lo entregó absolutamente todo, con tal de que esa ira, la que Dios iba a colocar sobre nosotros, el Señor la tomara. Hermanos, el Señor el día de su muerte soportó toda la ira de Dios, toda. La palabra del Señor enseña que hubo horas donde todo quedó en tinieblas. Y los grandes eruditos o teólogos dicen que en ese mismo instante el Señor, hermano, tomó tus pecados, si eres creyente, mis pecados. El Señor, hermano, soportó la ira del Padre para que al final Él pudiera decir, consumado es. Es decir, hermanos, lo he terminado todo. Todo quedó concluido. La vida eterna que le prometí a los que iba a salvar, ya la tienen. Hermanos, la ira de Dios fue aplacada por Cristo. Y yo espero, hermano, que aunque mis palabras son torpes, usted hoy me pueda entender y podamos meditar hoy, mañana, la siguiente semana, el próximo año, de que somos bendecidos, hermanos, porque el Dios que tenemos nos ha dado vida eterna, hermanos. Hermanos, en esta lección que vamos a ver el día de hoy, vamos a considerar
los horrores del infierno que el Señor tuvo que vivir desde el mismo instante que Él nació. Los horrores del infierno que el Señor tuvo que soportar a causa de nuestros pecados, a causa de los pecados que todavía, hermanos, seguimos cometiendo, por los pecados que aunque se nos predica y se nos dice que nos arrepintamos, a veces no lo hacemos. El Señor, hermanos, pagó un gran precio, un precio alto por todos aquellos que iban a ser escogidos. Hermanos, la salvación la cual tenemos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos verla no en plural, sino en singular. ¿Por qué? Porque fue Él quien el Señor designó para que llevara sus pecados y mis pecados. No fueron muchos los que murieron, solamente fue Cristo. Solamente Cristo, hermano, pudo tomar el pecado más sucio, el pecado más horrible que usted tenía, que yo tenía. Y lo invito para que usted haga memoria de ese pecado tan desastroso. Pero que un día el Señor, cuando usted y yo nos arrepentimos, el Señor lo tomó y simplemente cargó con Él, lo llevó a las profundidades. Y hoy podemos decir, hermanos, que somos libres, que tenemos vida eterna, que no hay nada, que no hay nadie, hermanos, que nos pueda juzgar por nada, porque hemos sido salvados, porque ese pecado oscuro con el cual muchos nos transgredían, hoy Cristo ya lo llevó, hermanos, y fuimos librados para siempre. Amén. Hermanos amados, grande fue su amor, que aunque estábamos perdidos, que aunque éramos pecadores, que aunque nadie daba un peso por nosotros, el Señor, hermanos, de una manera gratuita nos dio vida, hermanos. Mire, hermanos, quiero que usted se remonte, no sé, a los años que usted quiera atrás. Solamente usted conoce su vida. Quiero que usted recuerde ese pozo o ese lodo donde usted un día con lágrimas y con sufrimientos, usted no podía salir de allí. Y por más que alguien quisiera ayudarle, él no podía hacerlo, porque no podía salvar su alma. Pero quiero que usted recuerde cuando Cristo llegó a su vida y el Señor extendió su mano y el Señor lo sacó de allí. Quiero que recuerde, hermanos, ese momento tan especial donde el Señor, a través del labio de un predicador, a través de la escritura, a través de un hombre, de una mujer, le dijo a usted, Cristo por la palabra te dice, tu pecado ya no existe, eres libre. Eres libre de toda condenación. Hermanos amados, yo no sé, hermano, si usted puede entender lo que estoy diciendo, pero hermanos, el Señor pagó el más alto precio por usted. ¿Sí me puede entender? El más alto precio. Y nadie va a pagar eso por usted. Su esposa puede decir, mi amor, doy la vida por ti. Tu esposo puede decir, doy un riñón por ti. Tus hijos pueden decir, yo pago la deuda por ti, mamá, tranquila. Pero la vida eterna que tienes, solamente debemos agradecerle al Señor, a nadie más. El hecho de que estés aquí es porque al Señor le ha placido. El hecho de que tengas la familia que tienes, con errores, con pecados, es la familia que Dios te ha dado porque a Él le ha placido. La esposa, el esposo, los hijos que tienes, los bienes económicos que tienes, no es porque tú te los mereces, es porque el Señor, por gracia, te los ha dado, hermano. Y eso viene con el paquete que el Señor nos ha dado por gracia. Por eso, hermanos, sigamos sirviendo al Señor con más ahínco, con más gozo. Sigamos sirviendo al Señor, hermano, dándole siempre a Él la gloria y la honra. Y si un día, hermano, enfermásemos o un día morimos, hermano, no nos preocupemos,
porque es que nuestro sufrimiento se irá y estaremos con el Señor. Hermanos amados, veremos el primer punto, y el primer punto es el periodo de sus sufrimientos. El periodo de sus sufrimientos. Hermanos, muchos, de una manera quizás ignorante, piensan que los sufrimientos del Señor se limitaron solamente a unas horas. Algunos dicen, no, el Señor sufrió solamente 3 horas en la cruz. Otros dicen, no, el Señor sufrió cuando le colocaron una corona de espinas, o cuando le escupieron y le golpearon en la cabeza. Otros piensan que el Señor sufrió en el momento de que el soldado vino y atravesó una espada en su costado. Pero hermanos, la Escritura no enseña eso. La Escritura dice, hermanos, claramente, que desde que el momento de que el Señor se despojó de su reino, de su gloria, de lo que Él era, Dios, y vino a esta tierra, desde ese momento, hermanos, como lo dije anteriormente, el Señor comenzó a experimentar el más grande sufrimiento, hermanos. Y ya se lo voy a explicar. El Señor empezó a experimentar el más grande infierno, hermanos, que usted y yo no vamos a experimentar. Y vuelvo y le digo, el infierno que el Señor experimentó, jamás usted, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, y yo lo vamos a experimentar. Hermanos, y permítanme mostrarle el primero de todos. El Señor experimentó un periodo de sufrimiento, y la pregunta es ¿por qué? Porque el Señor era el Santo de Dios y tenía que tener contacto ¿con quiénes? Con pecadores. Pregunto, ¿será que lo santo junto con el pecado realmente tienen alguna alianza? La respuesta es no. Por lo tanto, el Señor desde el mismo nacimiento tuvo que enfrentarse a los pecados de María, a los pecados de José, a los pecados de sus hermanos, a los pecados de su aldea, de su ciudad, a los pecados de sus discípulos. Hermanos, si una persona, y permítame poner este ejemplo, se ha apartado realmente para el Señor, donde quiera que vaya, va a tener celo de Cristo. Si usted llega a su trabajo y en ese lugar son groseros, patanes, pregunto, si usted ha sido apartado por el Señor y entiende la connotación, ¿usted va a poder disfrutar de eso? No. No. Usted va a odiar el pecado. Usted va a odiar aquello que sabe que no le agrada a Dios. Pero hermano, si usted disfruta de eso, quizás, con dolor y pena lo digo, nunca has nacido de nuevo. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, siendo bueno, siendo santo, tuvo que experimentar vivir con los seres de este mundo más pecadores. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que el Señor sufrió. El Señor sufrió. Hermanos, si no tenemos claro esto, vamos simplemente a crear un Dios a nuestro estilo, a nuestra manera. Pero debemos decir, hermanos, que bíblicamente el Señor, desde el mismo instante que nació, comenzó a sufrir. Miren lo segundo, hermanos, el Señor sufrió ataques de Satanás y aún de sus discípulos. El Señor sufrió ataques de Satanás. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 4, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 4, y leeremos a partir del versículo 1. Dice el Señor en su palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, nuevamente lo dice el escritor, el tentador, y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note la tentación que estaba recibiendo nuestro Señor. Y pregunto, hermano, ¿esto para el Señor no era un sufrimiento? Sí, hermanos.
Versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie de piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y mira el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, qué gran sufrimiento que el Señor estaba experimentando. El Señor en su humanidad estaba siendo, ¿qué, hermanos? Tentado. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos sido tentados y hemos caído? ¿Cuántas veces, hermanos? Satanás sabe lo que a usted le gusta y lo que a mí me gusta. Satanás sabe cuál es su lado débil. Pero, hermanos, si nosotros entendemos que el Señor, aunque vivió, experimentó el sufrimiento, pasó esta grande prueba, usted y yo, que tenemos al Espíritu de Dios, también podemos hacerlo. Mire lo tercero, hermanos. Otro sufrimiento. Sus compatriotas y sus propios discípulos demostraron incredulidad muchas veces y se burlaron de él. Hermano, acompáñenme ahora al libro de Mateo, ahí mismo, libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 53 al 58. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y mira el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Y la pregunta es ¿por qué? A causa de la incredulidad de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Sus paisanos, ¿cierto? Sus amigos, sus vecinos. Ellos estaban delante de Dios, del Todopoderoso, pero por causa de la incredulidad, el Señor no pudo hacer más allá. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque no podía? No, por su incredulidad. Y esto, hermanos, traía al Señor sufrimiento y aflicción. Quizás para nosotros puede ser algo sencillo que alguien nos rechace, pero es que, hermanos, el Señor era el Dios, era el dueño de todas las cosas, inclusive de ellos. Dentro de sus sufrimientos también podemos ver esto, hermanos. El Señor observaba el mundo. Miren, hermanos, quiero detenerme en esto. ¿Quién creó el mundo? El Señor. ¿Quién diseñó perfectamente un hombre y una mujer? El Señor. ¿Quién creó los animales con los cuales usted y yo nos sustentamos? El Señor. ¿Quién dio el pasto para ellos? El Señor.
la lluvia, el Señor, el sol, para que usted y yo nos calentásemos? ¿Quién ha dado la provisión? ¿Quién ha dado el trabajo? El Señor. Pero nuestro amado Dios observaba al mundo, el mundo que Él había creado, manchado de pecado, manchado de inmundicia, y para Él era una aflicción. Hermano, ¿y cómo está nuestro mundo? Le pregunta a usted. Manchado de aflicción, hermanos, corrompido a causa de nuestro pecado. Hermanos, cada vez que usted y yo pecamos, el Espíritu de Dios se entristece. Cada vez que usted dice una mentira, cada vez que usted aprueba el pecado, cada vez que usted vende sus principios, hermano, el Espíritu de Dios se contrista. Cada vez que usted se pasa por encima de las autoridades, el Señor se contrista. Quizás usted puede decir, lo vencí, pero delante de Dios hay aflicción, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos imitar lo que el Señor hizo. Y si el Señor tuvo aflicción por el pecado de este mundo, ¿cuánto más nosotros? Hermano, si usted ve que alguien de su familia está en pecado, usted no puede decir, pues dejémoslo en el tiempo de Dios. No, hermano, repréndalo. Llámelo a través de la Escritura a que se arrepienta. ¿Me está entendiendo, hermano? Si usted ve que hoy alguien que es creyente en esta fecha tiende a desbocarse, llámelo. No le apruebe su pecado. Porque si el Señor, hermano, vivió aflicción a causa del pecado cuando Él estuvo en esta tierra, ¿cuánto más nosotros? El llamado del Señor, ¿cuál es? Según Primera de Pedro 1, 16 y 17, sed santos, ¿cierto? Sed santos, porque el que nos ha llamado es santo, hermano. Miren los números 5, hermanos, o el punto número 5. Los sufrimientos del Señor comenzaron desde el mismo instante de la encarnación. Pero, hermanos, paulatinamente, o a medida de que el tiempo fue avanzando, a medida de que los años fueron avanzando, hermanos, el Señor experimentó no solamente el sufrimiento, sino la suprema pasión y al final su muerte cruenta en una cruz. Hermano, le ruego a usted que quite de su cabeza que las horas más tormentosas de Cristo fueron la cruz, porque no es así, hermanos. Teológicamente no podemos decir eso. Teológicamente debemos decir que desde el momento en que el Señor nace, comenzó a sufrir los horrores del infierno, porque se estaba enfrentando con el pecado, hermanos. Hermanos, para que nuestra expiación, la que hizo el Señor, fuera perfecta, el Señor también tuvo que haber estado en el infierno. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros no pasáramos ese lugar y para que el Señor pudiera aplacar la ira del Padre. Es que, hermanos, ni siquiera nos llegamos a imaginar esta mente que es tan corrompida y que es tan finita, no puede llegar a entender lo que el Señor hizo, hermanos. Mire, lo que el Señor hizo fue tremendo. Y usted, hermano, está con la gracia y la sabiduría de Dios teniendo una encomienda. Y la encomienda es que usted le predique a su hijo, a su hija, a sus nietos de Cristo y de su sufrimiento, si un día el Señor quizás llegase a salvarnos. No podemos solamente decirle a los niños, niño, mira, hijo, mira la cruz, allí fue el Señor y murió y ya. No, hermanos. Los horrores que el Señor experimentó, hermano, lo hizo por ustedes. Y seguramente también por mí, hermanos.
Hermanos, vamos a ver ahora como segundo punto la causa de los sufrimientos. A menudo las personas se preguntan por qué Jesús sufrió en la tierra. Y realmente, hermanos, cuando uno comienza a ver las diferentes líneas teológicas, uno va a encontrar muchos errores, la verdad, mis hermanos. Uno va a encontrar, por ejemplo, que algunos van a decir, es que Jesús, por ejemplo, sufrió por todo el mundo, aún por los que no iban a creer. Pero esto, hermano, es algo erróneo decirlo de esa forma. Otros afirman que Jesús sufrió porque condenó exageradamente y con severidad a los judíos. Otros dicen eso. Jesús sufrió porque, mírenlo, eso se la tenía montada a los judíos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Otros dicen que Jesús sufrió porque quería ir en contra del sistema. Entonces, como quería ir en contra del sistema, pues el Señor sufrió por eso. Hasta ahora lo que he dicho, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa? Pues la Biblia no enseña eso. Hermanos amados, a pesar de todo esto, debemos recurrir entonces ¿a dónde? A la enseñanza bíblica. Miren, hermanos, todo lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos y la manera en que actuamos debe ser algo bíblico. No por lo que yo creo, no por lo que a mí me parece, no por lo que yo pienso. Las causas de los sufrimientos, ¿saben cuáles son? O la causa del sufrimiento del Señor en esta tierra, los pecados de aquellos que el Señor iba a salvar. Es decir, hermanos, por causa de su pecado o de sus pecados y por causa de mis pecados, el Señor sufrió en esta tierra. ¿Usted lo entiende así? Por nuestros pecados, hermanos, por nada más. Si todos los hombres en esta tierra, cuando el Señor vino, hubiesen sido justos, pues no hubiera pasado nada. Pero mire, hermanos, nos encontramos en los diferentes relatos bíblicos con mujeres que vendían su cuerpo, con personas enfermas. Nos encontramos con personas que tenían que ser liberadas de demonios, con personas rebeldes, antipáticas, groseras, personas que amaron a Jesús, pero que después estaban en contra de ellas. ¿Saben quiénes son todos ellos? Usted y yo. Cuando decimos, Señor, por ti voy a dar mi vida, pero cuando viene una situación, pues decimos, no, Señor, la verdad ya no. Hermanos, arrepintámonos en esta mañana. Porque vuelvo y le digo, ¿usted se ha puesto a pensar si hoy puede ser el último día de su vida? Usted hoy se aplicó esa loción deliciosa, se vistió con esa ropa bonita, pero si hoy el Señor pidiera cuentas por su alma, de nada a usted y a mí nos habrá servido haber preparado un gran banquete u otras cosas para que al final nuestra alma se pierda. Por eso, amados hermanos, hoy es el día de nuestro arrepentimiento. Hoy es el día para que usted entienda, hermano, que la verdadera Navidad es Cristo y su obra. Que la verdadera Navidad fue lo que el Señor hizo para salvarnos, hermanos. Queridos hermanos, el sacrificio del Señor fue tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nos volvió a acercar al Padre. Ya que usted y yo éramos enemigos públicos de Dios. ¿Y qué merecía un enemigo? La muerte. Pero el Señor nos salvó, el Señor nos cubrió, el Señor nos tapó y nos justificó y nos presentó a sí mismo ante Dios como justos. Hoy usted ya no es pecador. Por supuesto, si se ha arrepentido. Hoy usted es justo. ¿Lo está entendiendo? Usted hace parte de los justos que un día verán a Dios. De los justos que un día con lágrimas le diremos al Señor, Padre, gracias porque me salvaste, porque me libraste. Y como lo decía nuestro hermano, cuando veamos que nuestros familiares
van camino al infierno, quizás aplaudiremos, nos gozaremos y diremos, Señor, gracias porque tú eres justo. Por eso, hermano, si usted va a llorar y va a clamar por su familiar y va a predicarle a su familiar, hágalo ya, porque cuando estemos en la gloria, de nada valdrá hacer las cosas. Es ahora donde debemos decirle a aquellos que usted sabe y que yo sé que van directo al infierno, arrepiéntase y crea en Cristo. Hermanos amados, quiero volver a leer Isaías capítulo 53. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Porque allí podemos ver los cruentos sacrificios y sufrimientos que el Señor hizo por su pueblo. Acompáñeme nuevamente a Isaías capítulo 53, amados hermanos. Isaías capítulo 53. Y como le dije a usted hace 8 días, quiero que leamos con entendimiento, hermano. No lea por leer, no lea con los ojos medio cerrados. Leamos con entendimiento, pensando en el Señor y en su obra. Versículo 1. 2 preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Escucha, hermano, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué, hermanos? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, mire ese pronombre, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, no dice a todos, sino a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí lo notó usted, hermano? ¿Sí lo notó? El Señor sufrió, hermanos. El Señor sufrió a causa nuestra, o por causa nuestra, pero el Señor nos dio vida. El Señor tomó todos nuestros pecados. El Señor tomó, hermano, los pecados pasados, presentes y futuros. Escúcheme esto.
ese pecado con el cual un día usted se va a enfrentar, quizás hoy, quizás en unas horas, quizás el próximo año, el Señor ya pagó por ese pecado. Pero hermano, debemos cuidarnos y debemos vivir para el Señor, hermanos. Vamos a ver ahora la muerte de Jesús. Hemos visto, hermanos, en primer lugar, el periodo de su sufrimiento. Hemos visto también las causas del sufrimiento. Ahora vamos a mirar la muerte de Jesús. Lo más glorioso, hermanos, que podemos nosotros ver es que la muerte de Cristo ya estaba decretada, ya estaba profetizada. Hermanos, si alguien a usted le dice, pobrecito el Señor, los soldados cómo lo hirieron, pobrecito el Señor, cómo fue maltratado, pobrecito el Señor, lo mataron los judíos, su respuesta clara y bíblica debe decir o debe ser no. Claro, eso pasó. Pero, hermanos, en el libro de los Hechos, el apóstol Lucas claramente nos enseña y nos muestra que ya estaba predestinado que eso iba a suceder por amor a sus escogidos. Y voy a invitarle a usted entonces para que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Acompáñeme, por favor, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Recordemos que el apóstol Pablo está dando su discurso, pero ese discurso es cristológico, hermanos, cristocéntrico, hablando específicamente de él. Versículo 23, miren lo que dice. A este, si usted va al contexto anterior, se va a dar de cuenta de que está hablando del Señor. A este, entregado por el determinado consejo. Ahora, hermanos, ¿qué es el determinado consejo? Recuerde que en la eternidad se reunió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y ellos llegaron al acuerdo de que el Hijo iba a morir por los pecados de aquellos que el Padre le iba a entregar. Dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pregunto, hermano, ¿esto estaba decretado por el Señor? ¿Sí o no? Sí. Es más, hermanos, hubo un consejo. Y la Biblia así lo declara. Hubo un consejo. Hubo una participación, ¿cierto? Y ese consejo llegó a algo positivo. Quien iba a morir por el pecado de aquellos que iban a creer, iba a ser ¿quién? Jesús. Hermanos, las circunstancias de la muerte de Cristo, hermano, tiene unos detalles muy interesantes que en esta mañana también me voy a permitir mostrárselos a usted. ¿Por qué, hermanos? Porque en la muerte de Cristo y a través de estos detalles que vamos a ver, usted puede ver, hermanos, o podemos ver que nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Nosotros éramos los que teníamos que sufrir tan grande dolor y aflicción, pero el Señor simplemente, hermano, tomó eso para que usted no pasara por eso. Tomó todas esas luchas, esas aflicciones, hermanos, y es aquí donde deberíamos hacer un alto en el camino y, es decir, con la justicia que Dios nos ha dado, agradecerle al Señor por lo que Él hizo y decirle al Señor, Padre, gracias porque nos diste vida. Y perdóneme si repito tanto esto, hermano, pero a veces no lo entendemos. A veces tenemos que repetir como si estuviéramos en kinder, repetirle al niño una y otra vez. Y si yo le repito a usted, hermano, es porque quiero que hoy se vaya en la tarde entendiendo de que lo que el Señor hizo no fue cualquier sacrificio. Fue un sacrificio muy alto. Hermanos, vamos a ver entonces los detalles de la muerte del Señor. Pónganme cuidado. Lo primero que podemos ver, hermano, es que Cristo, o el Señor Jesucristo, fue traicionado aún por sus propios
discípulos. Fue traicionado por la miseria de 30 monedas de plata. Usted sabe a quién me refiero. Acompáñeme a Lucas 22, del versículo 1 al 6. Libro de Lucas, capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice el versículo 1, hermanos: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ahora mire el versículo 3, hermanos, porque es importante. Y entró ¿quién? Satanás en Judas. ¿Pobrecito Judas? No, hermanos, eso ya estaba decretado. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él, ¿qué hizo? Se comprometió, es decir, dio su palabra y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermano, Judas Iscariote ha pasado y usted y yo quizás moriremos, y de Judas se seguirá hablando como el hombre más terrible o el personaje más terrible de la historia. ¿Por qué? Porque vendió a su Señor por 30 monedas de plata. Pregunto, ¿le sirvió para algo eso? No, hermanos. No. Judas fue al infierno. Judas murió, no fue salvo, porque ya estaba decretado y así la Escritura lo enseña. Pero hermanos, este es el primer detalle. ¿Cuál? Que los mismos discípulos le iban a entregar. Miremos el segundo detalle de su muerte, hermanos. La falta de culpa alguna para condenar a Cristo. Hermanos, pregunto, ¿había algún argumento para condenar a Cristo? No. Los evangelios, cuando lo leemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos dicen absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor era perfecto. Y le voy a poner este ejemplo. Cuando usted en su trabajo hace las cosas bien, cuando a usted le dicen lo que debe hacer y usted lo hace de la manera que el jefe se lo pide, hermano amado, usted va a ser una persona admirable, ¿cierto? Porque usted hizo las cosas bien. De la misma manera y con el permiso que usted le pido que me dé, pongo este ejemplo porque el Padre en el consejo eterno le dio una clara orden al Señor y el Señor cumplió claramente, porque Él era Dios, pero el Señor se mantuvo siempre puro. Hermano, el libro de los Hebreos que enseña que Él nunca pecó, que Él fue perfecto. Hermano amado, si el Señor hubiera tenido algo para poderlo condenar a Él, pues hermano, el sacrificio que el Señor hizo, pues no hubiera servido de nada, ¿cierto? Pero como no se le encontró ninguna culpa, el sacrificio del Señor fue como, hermanos, perfecto. Por eso, hermanos, podemos tener tranquilidad y libertad, aunque la gente no nos quiera, aunque la gente nos odie, poder decir con tranquilidad que el sacrificio del Señor fue maravilloso y fue perfecto. Y que la cruz sencillamente fue nuestra entrada, ¿cierto? Con todo lo que ya hemos dicho, para que fuésemos salvados. Hermanos, vamos a mirar ahora lo último, hermanos, en cuanto a los detalles. La burla de los soldados romanos, ¿sabe qué fue? Una acción odiosa. Le repito, la burla de los soldados romanos fue una acción odiosa. Los soldados que hicieron, hermanos,
le colocaron una corona de espina. ¿Qué más hicieron? Le colocaron, ¿cierto? Una capa carmesí. ¿Qué le decían ellos burlándose? Eres el Salvador, eres el Rey, ¿cierto? Le golpeaban en la cabeza, creo que usted ha leído. Lo escupían, eso debería a nosotros producirnos lágrimas cuando pasemos por allí, porque mire todo lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Él fue golpeado, Él fue maltratado antes y durante. Pero lo que ellos no entendían es que ellos sí estaban frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que por su ignorancia y mediocridad, pues hermanos, quizás no fueron salvados. Ay de aquellos que se burlen del Hijo de Dios. Ay de aquellos que se burlen de la gracia. Ay de aquellos, hermanos, que se burlen de la obra preciosa que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en la vida de aquellos que el Señor está salvando. Ese es el pecado imperdonable. El pensar que el Espíritu de Dios no está actuando en la vida de un pecador. Cuando el Señor llama a alguien a salvación, hermano, día a día, el Espíritu de Dios que mora en ese pecador lo irá transformando. Usted no se preocupe, no juzgue, no critique, no murmure. Pele por sus pecados para que el Señor le ayude. Y oremos por aquellos que necesitan que oremos. ¿Cuántas veces usted no se ha burlado y ha tenido la misma acción odiosa hacia el Señor? Esto que voy a decir no es una religiosidad, hermanos. De pronto usted lo puede pensar así, pero cuando faltamos a la iglesia, nos estamos burlando del Señor y de lo que Él hizo y de lo que Él dio a la iglesia. Cuando nos burlamos de un hermano, cuando nos burlamos de la palabra de Dios, cuando no nos interesa, hermanos, nos estamos burlando de lo que Él hizo. Como punto número 2, hermanos, vamos a mirar ahora la forma de la muerte. Jesús podía haber muerto de cualquier manera, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, de forma natural, ¿o no? O el Señor, alguien podía haberle clavado un puñal, ¿cierto? Pero mire que la Biblia no enseña eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor fue a la cruz. Él tuvo que cargar una cruz pesada, hermanos, para darnos vida, hermanos. Amados hermanos, según el libro de Deuteronomio, capítulo 22, ya estaba profetizado que era maldito aquel que fuera puesto en una cruz. Y las palabras de Pablo en el libro de Gálatas así lo demuestran. El Señor Jesucristo fue un maldito de Dios. Así, hermanos, como le estoy diciendo, por amor a usted y por amor a mí también. Hermanos, en la cruz del Calvario no quedó la menor duda de que el Señor sufrió el mayor tormento que ningún hombre va a poder sufrir por su pueblo. Alguien va a morir un día de cáncer y va a sufrir muchos dolores en su cuerpo. Eso no va a ser comparado con lo que Cristo hizo. Usted va a tener un día una migraña muy fuerte, o de pronto ya la ha tenido, pero eso no va a cubrir, ni se puede comparar con lo que el Señor hizo. Usted va a tener un fuerte dolor en su espalda, en sus ojos, en su cadera, en su hombro, en sus manos, pero eso no será comparado con el dolor tan grande que el Señor hizo. Maldito de Dios fue Cristo a causa suya y a causa mía. Él murió por nosotros, hermanos, y no me cansaré de repetirlo. Él murió por usted, Él murió por mí, Él fue muerto
por nuestras transgresiones. Y mire lo último, hermanos, en este punto, el fruto de la muerte. Y aquí debemos hacernos una pregunta: ¿para quién murió Jesús? Algunos dicen que Él murió por todos. Por todos. Y de pronto usted lo ha dicho. De pronto usted ha predicado esto que voy a decir, que es incorrecto. El Señor murió por todo el mundo, aún por aquellos que no van a creer. La respuesta es no. Esa es una enseñanza que no tiene un sustento bíblico. El Señor murió por aquellos que iban a creer en Cristo. El Señor murió solamente por aquellos que Él previamente iba a escoger. Y yo espero, hermanos, que usted esté allí, porque yo no lo puedo saber. Si usted ha confesado que Cristo es su Señor y usted le ama y vive para Él, de pronto sí. Pero si su vida es una vida doble, donde usted viene al culto, a la reunión, y usted levanta sus manos y adora al Señor, pero por la tarde usted es peor que un demonio, piénselo, si realmente usted es salvado por el Señor. Hoy, hermanos, Día del Señor, sí es un día para compartir, por supuesto, pero es un día para que pensemos en la obra expiatoria y perfecta de Cristo por usted y por mí. Amén, hermanos. Hermanos, el resumen del Evangelio y lo que estoy diciendo lo encontramos o lo hallamos en Juan 3:16. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Juan capítulo 3, versículo 16, para que juntos veamos esto. Juan capítulo 3, versículo 16, este es, creo yo, hermanos, un versículo que usted y yo sí debemos saber. Si usted no se lo sabe es porque usted no lee la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo. ¿Qué más sigue diciendo? Que ha dado a su Hijo único o a su unigénito para que todo aquel, y ahí, hermanos, espérenme y ahí es donde tenemos que entender si el Señor murió por todos o solamente por algunos. Y la respuesta que el texto nos va a dar es por algunos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Sí lo está viendo? Para que todo aquel que en Él cree. No dice todos, no. Solamente los que creen en Él. ¿Qué más sigue diciendo? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Jesús murió por todos? No, hermanos. Jesús murió solamente por aquellos que van a creer en Él. ¿Y quién coloca el creer? El Señor, hermanos. El Señor. Usted puede venir a un templo, a una capilla, sentarse los 365 días de cada año y aún así no ser salvo. ¿Sí o no? Porque usted nunca creyó en el Señor. Amados hermanos, el fruto de la muerte del Señor, ¿cuál es? Que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea salvo. Por eso, hermano, tenemos que todos los días predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Todos los días debemos dejar a un lado la amargura, la ira, la rabia, la envidia. Hermanos, mire, día tras día nos damos cuenta de que los hombres, desafortunadamente, tienden a contender por cualquier cosa, mayormente las mujeres. Pero hay una contienda terrible entre los hombres. Y usted dirá, ¿para qué nos dice eso? Porque los que hemos nacido en el Señor debemos dejar todo eso, hermanos, y mostrar a Cristo. Porque hemos sido llamados precisamente a eso. Hermano, ¿usted cree en el Señor? Honestamente, vuelvo y le pregunto, pero no me responda, simplemente piense.
¿Usted cree en el Señor? ¿Usted realmente vive para el Señor? ¿Usted realmente odia el pecado que mora en usted? ¿O usted le gusta ese pecado y de pronto hoy 24 en la noche va a permitir que aflore ese pecado? ¿O al contrario, usted va a pedirle al Señor que muera en usted? Que no estamos diciendo, hermanos, que comer o compartir sea malo. Nadie ha dicho eso. Lo que estamos diciendo aquí, que es lo que nos conviene y nos interesa, es que tenemos que mostrarle al mundo que nosotros sí hemos creído en el Señor y que vivimos para Él y que todo lo que pensamos y creemos por la palabra, pues hermano, es fruto de la muerte del Señor. Finalmente, hermanos, ahora sí para concluir, vamos a mirar un tema que no es tan fácil, hermanos, y que yo le pido a usted, hermano, paciencia con este servidor, porque es un tema que no es tan fácil de compartir, y es Cristo en el infierno. Pero permítame decirle esto, la obra expiatoria del Señor fue tan perfecta que el Señor sí tuvo que ir al infierno. ¿Por qué, hermanos? Para que nosotros no pasáramos por ese sufrimiento. Pero un día, aquellos que no creyeron en el Señor, sí van a vivir ese sufrimiento, hermanos. ¿Descendió a los infiernos? ¿Eso declara la Biblia? No. Eso lo declaran los credos universales. Por ejemplo, hermanos, el credo de los apóstoles dice, voy a leer solamente una parte, dice, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Eso dice uno de los credos que nosotros creemos, el credo de los apóstoles. Pero también, hermanos, hay un segundo credo, y no es el credo de Nicenio, sino es el credo de Atanasio. Un credo que es más largo. Pero ese credo, permítame decir lo que dice. Dice, uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad de Dios. Uno, totalmente, no por confusión de sustancias, sino por unidad de personas. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de los muertos. Hermanos, los reformadores del siglo XV, siglo XVI, creían esto. Y ellos pensaban, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo que haber vivido no solamente como Hijo de Dios, sino que el Señor descendió a los infiernos para que nuestra salvación fuera como perfecta. El Señor no dejó nada, hermano, suelto. El Señor descendió a los infiernos para que usted y yo jamás pasáramos o fuéramos allá. Por lo tanto, amados hermanos, la Escritura es clara diciendo lo siguiente, hermanos, que en el Salmo 16 dice que el Señor, hermano, hablando de Él, dice que el Señor, por supuesto, ya lo hizo todo. Efesios 4:9 dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero ojo, hermanos, tenemos que dar una buena interpretación. Los católicos romanos afirman que Cristo descendió al limbus patrum, lo cual significa que todos los muertos del Antiguo Testamento, según la Iglesia Católica, fueron redimidos por la obra del Señor. Los luteranos afirman que Cristo fue al infierno o al Hades para predicar y celebrar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Debemos tener cuidado en estas apreciaciones, hermanos. Debemos entender que el Señor sí pagó un gran precio y que el Señor, hermano, declaró victoria donde quiera que Él fue.
solamente para darnos a nosotros una salvación perfecta. Pero también, hermano, es probable que entendamos entonces que desde su nacimiento hasta su muerte o hasta su sepultura, el Señor, hermano, sí tuvo que haber soportado los horrores del infierno, hermanos. Los horrores del infierno. Hermano, en esta mañana lo que he querido a usted enseñarle a través de la obra de Jesús y de su muerte es que, hermanos, el Señor primero fue siempre santo. Segundo, el Señor fue perfecto. Tercero, el Señor, hermano, tuvo que experimentar un sufrimiento terrible por amor a los escogidos. Y cuarto, hermanos, el Señor volverá. Pero Él volverá por una iglesia limpia, pura y sin mácula. Y si nosotros, hermanos, no estamos preparados para eso, entonces, hermanos, habremos perdido toda nuestra vida. Leamos unos últimos versículos, hermanos. Salmos 16. Salmos capítulo 16, del versículo 8 al 10, hermanos. Vea lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y mire el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Y qué mejor día, hermanos, para proclamar su victoria. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú has sido bueno, has sido justo y fiel. Y nos has permitido en esta mañana poder entender la Escritura. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón agradecido porque nos has ayudado. Con un corazón, Señor, que realmente desea cada día amarte y servirte. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias por haber venido a sufrir a esta tierra aún siendo un bebé. No debías hacerlo, pero sufriste por amor a tus escogidos. Señor, ayúdanos para poder mostrar verdaderamente a Cristo y a este crucificado en todas las cosas. Hoy presento delante de ti a mis hermanos, aquellos que están y aquellos que hoy no están. Señor, perdónanos por no entender. Perdónanos, Señor, por seguir pedaleando con estos temas que deberían ser tan sencillos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú diste todo por nosotros y que la muerte en la cruz fue tan terrible que desfiguró tu rostro, Señor, tu cuerpo. Aquel que te veía no pudo reconocerte porque estabas totalmente destruido y eso lo hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, por burlarnos de ti. Perdónanos por vender la doctrina por unas monedas. Perdónanos, Señor, por no participar de estos tiempos, Señor. Mira a mi hermano que te necesita y mírame a mí primeramente que expongo tu palabra y ayúdanos a entender tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo en la Escritura y ayúdanos, Señor, hoy para que te amemos, para que te adoremos y para que nuestra charla en el día sea la tormentosa y cruente cruz que nos dio vida eterna. Señor, muchas gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos y nos despedimos de todos aquellos que hoy se conectaron. Gracias a todos los hermanos.